Que Dios los bendiga en esta tarde. Es un placer estar compartiendo con ustedes sobre la palabra de Dios. Y quiero recordar junto con ustedes el día martes que estuve compartiendo sobre el tema ¿Cómo es Dios? Y bueno, pues hacía referencia a algunos aspectos importantes sobre la confirmación de la existencia de Dios de acuerdo a diferentes elementos, como es la palabra de Dios, como es la naturaleza de Dios, todo lo que el Espíritu de Dios trata con nosotros también. También estaba hablando sobre los nombres de Dios y los significados y cómo son aplicados correctamente en nuestras vidas y en todos los tiempos así ha sido. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes otra parte del mensaje, ¿cómo es Dios? Y bueno, pues les hacía referencia que de acuerdo al conocimiento que tengamos de Dios, pues se determina nuestra relación y nuestro trato con Él. Y debemos reconocerlo como un Dios supremo, como un Dios grande, como un Dios justo, y que encontramos en estas características todas las características propias de nosotros como pueblo suyo, como hijos de Él. Y de esta manera es como nos relacionamos o nos debemos relacionar con Dios. Es un problema en estos tiempos y la Biblia lo dice claramente, que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Bueno, pues es necesario que fortalezcamos el conocimiento que tenemos de Dios. Los invito a hacer una oración para empezar este mensaje. Padre nuestro que moras en la eternidad de los cielos, en esta hora vamos ante tu presencia para darte gracias porque nos permites estar transmitiendo tu palabra por este medio. Gracias por cada uno de los hermanos, amigos, contactos y todos los que se han conectado por las diferentes redes sociales o que se conectarán posteriormente, y pedirte bendiciones para cada uno. Pedirte que nos ayudes para comprender correctamente cuál es tu naturaleza, cuáles son tus características, y de esta manera darte toda nuestra atención como tú lo mereces. Te pedimos que mandes tu Espíritu Santo para darnos dirección, orientación, ayuda en nuestras vidas. En primer lugar, para conocerte bien y para actuar correctamente ante ti y también ante otras necesidades por las que podemos enfrentarnos. Te pedimos que seas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Bueno, pues esta segunda parte nos hace reconocer lo impresionante que es Dios y comprobar lo maravilloso de sus atributos. Dios es grande, maravilloso, al grado de que cuando nosotros lo entendemos, pues le otorgamos toda nuestra honra, gloria y alabanza, nuestro reconocimiento, nuestra atención a Él. En el Salmo 96, versículo 4, dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y aquí están estos dos elementos. Por un lado, la grandeza de Dios, y por otro, la alabanza que debe surgir de nuestros corazones en forma sincera. Así es que al hablar de cómo es Dios, hay algunos aspectos llamados atributos que nos identifican las características de Dios. Vamos a ver en primer lugar los atributos absolutos de Dios. Lo voy a explicar, así como los atributos relativos de Dios y posteriormente los atributos morales de Dios. En cuanto a los atributos absolutos, quiero aclarar la palabra absoluto en relación a Dios. Es el total, capacidad total e independiente de todos los elementos. O sea, no depende de nadie, no depende de nada.
Dios es total, Dios es eterno, Dios es grande. Y al hablar de sus características absolutas, es que Él no depende de nada. Así pues, las características absolutas son la espiritualidad. Bueno, pues Dios es espíritu. Él es uno solo. En la Trinidad, en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En Isaías 45, 21 les voy a leer. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Vemos características de Dios: Dios justo, Dios salvador, y nadie que esté compitiendo con Él. Encontramos pues que Dios es eterno en esos atributos. La eternidad de Dios se entiende como que Él no tiene principio ni tiene fin. En el Salmo 90, versículo 2, nos hace una referencia a esa eternidad de Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, refiriéndose a toda la eternidad. En el Salmo 102, versículo 27, dice: pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. No es palabra propia, es palabra de Dios expresada en la Biblia. Si usted tiene su Biblia a la mano, puede buscar las citas, y si no, puede anotarlas y posteriormente buscarlas para confirmar lo que la palabra de Dios nos enseña. También nos enseña que Dios es inmenso, o sea, grande, sin límites en su grandeza. Lo menciono en Jeremías capítulo 23, versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y ahí vamos aumentando nuestro conocimiento sobre las características de Dios, con algunos propósitos para fortalecer nuestra fe en un ser maravilloso, en un Dios maravilloso, que tiene poder, que tiene capacidad, que tiene todos los elementos para cumplir su promesa, como dijo nuestro Señor Jesucristo en San Juan 14, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y dice en Apocalipsis que en ese lugar eterno, en la gloria de Dios que muchos no creen, hay un mar de cristal, hay calles de oro, hay otras cosas maravillosas, muchas no son entendidas. Dice la Biblia que lo entenderemos más allá. Pero al conocer la grandeza de Dios, nos ayuda a entender y a fortalecer las promesas para que un día sean cumplidas y nunca nos apartemos de ese Dios maravilloso. Así es que Dios es inmenso en su grandeza. Hay otros elementos que se relacionan, pero la grandeza de Dios no tiene límites. Y cuando nosotros recurrimos a un Dios maravilloso, nos enfrentamos como seres imposibilitados, finitos, ante un Dios maravilloso, infinito, que todo lo puede. Qué maravilloso es eso. Y más todavía cuando hemos comprobado con nuestras experiencias cómo Dios ha obrado
en cada uno de nosotros y en nuestras vidas. También hay otra característica, otro atributo absoluto de Dios, que es la inmutabilidad. O sea que Dios no cambia. Y ahí también nos hace pues tener una claridad de que Dios tiene algunos preceptos que quiere que nosotros sigamos. Y estos no deben ser cambiados. No cambian de parte de Dios. Así es que nosotros debemos fortalecernos y actuar conforme a esos principios que Dios quiere. Porque Dios no va a cambiar nunca en cuanto a esos principios. Y va a decir, está bien, te voy a tolerar esto. Eso no puede ser. No quiere decir que no cambie, que una inmutabilidad rígida. Más bien una armonía en que Él ama la justicia y aborrece la iniquidad. Por ejemplo, si Dios está pues triste por alguien que está en desobediencia y que está apartado de Dios, esta persona está pues ante una condenación por no estar en las manos de Dios, por no reconocerle, porque eso es lo que Dios requiere de nosotros. Pero si esta persona se arrepiente y hay un cambio, una transformación en su vida, la condición cambia y Dios le abre la puerta de los cielos y le ofrece la eternidad con Él. Entonces, no quiere decir que sea una cuestión rígida en los cambios, más bien una armonía. Y en eso sí se define claramente en que Él ama la justicia, pero Él aborrece la maldad. Vamos a leer en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es que no cambia. La mudanza no cambia, no hay variación. Así es que, mis hermanos, a esforzarnos en el camino de Dios. Y si alguien está en algún asunto en su vida en desobediencia, apartado de Dios, pues debe rectificar y debe estar en esa armonía, porque Dios ha establecido una promesa maravillosa para sus hijos obedientes. Pero también hay un lugar destinado para aquellos que no le reconozcan y no lleven una vida agradable a Dios. Otro atributo absoluto es la perfección. Entendido fácilmente, Dios es perfecto. Este atributo armoniza todas las demás características de Dios. En Él no hay defecto. En Mateo capítulo 5, versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros nos esforcemos. En eso radica el imitar la perfección de Dios. Porque fallas podemos tener, pero si nosotros nos esforzamos, si nosotros estamos decididos a buscarle, a servirle, a hacer su voluntad, a agradarle siempre, eso es lo que Él quiere. La otra parte de los atributos de Dios son los relativos, diferentes a los absolutos, porque los relativos tienen relación con algo, se relacionan con algo. El primer atributo relativo de Dios es que Él es omnipresente. Tiene que ver y se relaciona con que Dios está presente en todas partes, en todos lugares. Dios no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene limitaciones para estar en una parte o en otra. Esto es todas las partes en que sus hijos están.
Él se encuentra presente de diferentes maneras, como en el corazón de un hijo obediente, como en el corazón de una persona rebelde. Porque Dios está en el obediente para animarlo, para fortalecerlo, para ayudarlo. Y en el rebelde Dios está presente para decirle por medio de su espíritu: eso está bien, eso no está bien, eso no es correcto. Y por eso la persona siente y sabe cuando algo no está bien, porque la presencia de Dios por medio de su Santo Espíritu le está llamando a reflexión. Isaías capítulo 57, versículo 15, nos hace referencia a este asunto. Isaías 57, 15 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En diferentes situaciones, pero Dios está presente en todas partes. Si hablamos también de la presencia de Dios de otra manera. Si usted está en una tienda, Dios está ahí. Si usted está en una escuela, Dios está ahí. Dios está viendo, Dios está al pendiente, Dios está con sus hijos. Otro atributo relativo de Dios es la omnipotencia. Y este es algo maravilloso relacionado con la inmensidad de Dios que había mencionado, los atributos absolutos, la grandeza de Dios, el poder de Dios. Para Él no hay limitaciones. A veces, por ejemplo, en la cuestión médica, los doctores dicen una cosa, pero Dios cambia las cosas. Así es que para una persona es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y muchos otros asuntos en los cuales de manera maravillosa y sobrenatural Dios actúa en su poder. Jeremías capítulo 32, versículo 17 nos habla de esto. Haciendo referencia a la palabra de Dios, nos dice lo siguiente: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Vemos claramente por medio de su palabra cosas imposibles para los hombres, pero posibles para Dios. Hay cosas que Dios no hace, pero no es porque no tenga la capacidad, sino por su naturaleza santa. Dios no puede obrar en maldad, Dios no puede obrar en injusticia, porque su naturaleza no es así y no es esa. En el Salmo 33 tenemos otra referencia. Salmo 33, versículo 8 y 9. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Imagínese usted, solamente con decir la palabra, hágase los cielos, la tierra, el hombre, las plantas, los animales, todo lo que Dios hace, solamente con su palabra. Él manda y existe. Así pues, encontramos que la omnipotencia revela la seguridad para sus hijos, para los creyentes. Ese poder maravilloso también está
dispuesto para interceder por los hijos obedientes de Dios. Ese poder para la eternidad, como les mencionaba hace un momento. Y ese poder en situaciones humanas, ordinarias, por las que a veces pasamos en esta vida. Si usted está pasando por algún problema, por alguna situación difícil, pues ese poder puede obrar en favor de usted, de parte de Dios. Pero no es el objeto principal. Dios bendice maravillosamente. Nuestro Señor Jesucristo sanaba enfermos aquí en la tierra, alimentaba, ayudaba, pero la obra principal es la salvación de las almas. Entregue su vida al Señor, hable con Él en oración y dígale: Señor, aquí estoy. Así pues encontramos estas características. Y otra más, atributo relativo de Dios, es la omnisciencia, que quiere decir que todo lo sabe. Hemos dicho la omnipresencia, que está en todas partes. Hemos mencionado la omnipotencia, que Dios todo lo puede. Y también mencionamos la omnisciencia, que Dios todo lo sabe. Y lo vamos a ver con la palabra de Dios en el Salmo 147, versículo 5, que nos habla de ese conocimiento que Dios tiene. Salmo 147, 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Él no tiene limitaciones en ese sentido. Debemos tener cuidado, porque tal vez alguien quiera justificarse diciendo que Dios va a pensar que está haciendo una cosa sin conciencia clara, que la está haciendo sin saber que no está bien. No, porque Dios tiene todo el conocimiento. Romanos capítulo 11, versículo 33, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Todo el conocimiento le pertenece a Dios. Otra característica de atributos relativos de Dios es la sabiduría, que tiene que ver con la omnipotencia y que tiene que ver con la omnisciencia también. La sabiduría es que Dios conoce y ordena todas las cosas de acuerdo a su conocimiento, para su gloria y para el bienestar de sus hijos. Veamos qué maravilloso es esto, porque estamos buscando a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que tiene una recompensa eterna para quien le busca, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice San Juan 3:16. Antes de terminar este mensaje, les quiero comentar que el próximo mensaje será sobre los atributos morales de Dios, otras características de Dios que se suman a las ya mencionadas. Y uno de ellos que quiero tomar como ejemplo es la justicia de Dios. Quiere decir que Dios es un Dios justo, que le da a cada quien lo que merece, lo que se ha formado de acuerdo a su vida, a su actitud ante Dios. La Biblia dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno su recompensa según sea su obra, sea buena o sea mala. Así es que el fin de este mensaje, esta serie de mensajes, es identificar las características de Dios, pero también es confrontarnos ante un Dios que requiere
nuestra atención completa, nuestra entrega completa. Porque si no, no agradamos a Dios y nos enfrentamos ante un problema muy delicado. Pues que Dios los bendiga. Los invito a hacer una oración para terminar este mensaje. Padre, gracias te damos en esta hora por estas palabras que has traído para nosotros, para mostrarnos claramente cómo es que tú eres y qué es lo que tú requieres de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes y no permitas que el enemigo venga a traernos ideas diferentes a lo que tú estableces. Ayúdanos para fundamentar nuestra creencia en ti completamente y en tu santa y bendita palabra. Ayúdanos para ser fuertes, pero también para ser decididos y actuar conforme a tu voluntad. Bendice a cada uno de los presentes en las redes sociales. Ayuda a cada quien, Padre, de acuerdo a la necesidad. Si hay algún enfermo, si hay alguien que está ante un problema, alguien que está trabajando en una situación de riesgo. Recordamos a nuestra hermana Emigdia, que está trabajando en un centro médico, y te pedimos que la ayudes, que la cuides, que la guardes. A Julio Moreno también allá en Querétaro, y a todos los demás que tienen que enfrentarse a diferentes situaciones en estos tiempos. Bendícelos, ayúdalos. A los enfermos, a los que se ha mencionado que han sido infectados con este virus, Señor, lo ponemos en tus manos. A las familias también, al personal de las diferentes instituciones que están involucrados en este asunto, los ponemos en tus manos. Las personas que tienen que salir a trabajar, las personas que tienen que salir a buscar el sustento, los ponemos en tus manos. Te pedimos que seas con nosotros. Ayúdanos y fortalécenos. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Y saludo con gusto a los que han estado conectados o están conectados en esta hora. Mi deseo es que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Hasta luego.